Egunon, iglesia, ¿qué tal estamos? Bien, pues gracias Nico por este tiempo de alabanza, por dirigirnos como iglesia en esta mañana. Y pues qué especial encontrarnos aquí. Como Johnny ha dicho antes, pues faltan muchas mujeres de Videa porque están en el retiro, entonces también es un momento en lo que podemos pensar en ellas y pues estar orando. Van a acabar su tiempo ahí en Vizcaya hoy a la tarde, así que bueno, pero aquí nos encontramos y vamos a seguir con una nueva serie que vamos a estar pues 4 semanas explorando la gran narrativa. Ya sabéis, la mayoría de vosotros, que el domingo pasado concluimos con nuestro estudio de Santiago y cómo es nuestra pues práctica. Lo que solemos hacer como iglesia es andar a través de libros enteros de la Biblia. Y esto es algo muy bueno y muy importante porque es una oportunidad de elevar todas las enseñanzas de la Biblia, no solamente las que más nos gusten o no solo las que son más fáciles de entender. No, la vida cristiana nos enseña que debemos abrazar todo lo que la Biblia nos enseña. Queremos ver la profundidad de nuestra depravidad humana y todas pues sus consecuencias destructivas de nuestra naturaleza pecaminosa. Y a la vez queremos siempre pues elevar la grandeza de Cristo y pues lo que Él hizo para hacer posible el rescate y la salvación de pecadores inmerecidos. Entonces, estudiar libros enteros nos ayuda en este proceso. Pero vamos a tomar una pequeña pausa durante estas 4 semanas. Vamos a seguir, obviamente, predicando la Biblia, pero no tanto centrándonos en un libro entero. Vamos a empezar con lo que es la gran narrativa, ¿vale? Porque estamos planteando la idea de si queremos conocer a Dios, queremos conocerlo por quién realmente es y cómo es, ¿vale? Entonces, esto solo es posible si Dios mismo se revela a nosotros, si Él nos dice cómo es y quién es. Y pues a lo largo de la historia, los cristianos siempre han afirmado que la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Es decir, que a pesar de ser escrita por diferentes autores humanos, creemos que Dios inspiró cada palabra de la Biblia. No hay nada en ella que Dios mismo no quiso decir. Tampoco no hay nada en la Biblia que le pilla por sorpresa. Entonces también en Videa, como iglesia local, creemos en la veracidad y la suficiencia de la Biblia. Creemos que todo su contenido es verdadero y confiable. Creemos que es suficiente para conocer a Dios y que sigue siendo relevante para nuestras vidas. Afirmamos la autoridad de la Biblia en todos los asuntos de nuestra fe y práctica, tanto en nuestras vidas individuales como en lo que es en la iglesia local. Entonces, también tenemos que preguntarnos, pues, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es esta palabra inspirada por Dios? Porque quizás podemos minimizarlo a simplemente verlo como un libro lleno de muchas reglas y normas, que sí, hay reglas y normas en la Biblia. También podemos reducirlo simplemente a un libro de un montón de historias desconectadas, que sí, hay muchas diferentes historias en la Biblia, pero con esta nueva serie de ver la gran narrativa, nuestro deseo es ver a través de toda la Biblia que tenemos una gran narrativa, que nos explica lo que se trata la vida. Entonces, a pesar de las muchas historias que podemos encontrar en la Biblia, al final todas estas historias apuntan a una historia mucho mayor, una historia que se trata de Dios mismo. Y en todo el Antiguo Testamento apunta a nuestra necesidad de la venida del Mesías. En el Nuevo Testamento, a través de los Evangelios, pues revelan que Jesucristo es el cumplimiento de todas estas promesas y profecías. En el libro de los Hechos tenemos el comienzo de la iglesia y las cartas del Nuevo Testamento también sirven para animar a los creyentes mientras esperamos la segunda venida de Jesús. Y la Biblia acaba con Apocalipsis haciéndonos ver cómo Jesús volverá y reinará por siempre.
Entonces, al final la Biblia nos enseña quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y lo hace a través de una gran narrativa. Entonces, hoy empezamos con la creación. Vamos a ver esta gran narrativa en 4 etapas: la creación, la caída, la redención y la restauración de todas las cosas. Y hoy empezamos con la creación. ¿De qué se trata esta gran historia? ¿Es posible conocer el autor de esta narrativa? Vamos a ver cómo es principalmente una narrativa sobre Dios mismo, pero también habla muchísimo sobre la posibilidad como seres humanos de relacionarnos con este Dios tan poderoso y soberano sobre todas las cosas. Entonces, vamos a orar y luego entrar en el tema. Dios, queremos darte las gracias una vez más y seguir adorándote a través de la predicación de tu palabra ahora mismo, Señor. No nos hemos juntado simplemente para pasar un rato juntos, para entretenernos. No, queremos verte por quien realmente eres, Señor. Y gracias que lo has dejado claro a través de tu palabra, Señor. Tú has revelado quién eres y quiénes somos nosotros. Y queremos ver en esta mañana la importancia para cada ser humano, pues la visión que tú planteas en Génesis 1 y 2, Señor, y que es el fundamento, es el origen de todas nuestras vidas, Señor. Así que abre nuestros ojos, queremos verte y escucharte en esta mañana, Señor. Queremos salir de aquí, pues, edificados y transformados por el poder del Espíritu Santo. Así que oramos en el nombre de Cristo. Amén. Pues, realmente lo que vamos a hacer es intentar hacer un resumen de lo que vemos en Génesis 1 y 2, y también vamos a centrarnos en el pasaje que se ha leído antes en Génesis 1, 26 al 31, ¿vale? Pero antes de llegar al pasaje, tenemos que preparar un poco nuestros corazones y reconocer nuestra realidad. Queremos observar el mundo en el que vivimos, donde vemos mucho orden y mucha belleza. Podemos pensar en la creación misma, que cada día sale el sol. Menos en Donostia a veces, no. La marea sube y baja, las estaciones van cambiando, la tierra sigue girando alrededor del sol y lo hace de manera precisa, controlada, ni más rápido ni más lento que lo debería. Vemos tanta belleza en la naturaleza, en el mar, en las montañas, los animales, las personas. Ayer mismo yo estaba paseando con el perro y reflexionando sobre este pasaje que nos toca hoy, pues simplemente estaba observando cómo pues soplaba el viento, cómo las flores brillaban en el sol, cómo los pájaros cantaban. Una pequeña imagen de estas cosas funcionando tal como debían de funcionar. Pero si somos honestos, pues este orden y belleza apuntan a un creador. Alguien que diseñó y creó las cosas para funcionar con tanta precisión y con tanta belleza. Solo hace falta incluso reconocer todas las complejidades del ser humano. Podemos preguntarnos, pero ¿realmente todo esto puede ser por una casualidad? ¿O todo existe gracias a un diseñador, un creador inteligente? Pero bueno, también queremos ser honestos y reconocer que el mundo tal como es, pues encontramos diversas cosas, ¿verdad? Podemos encontrar en este mundo pues placeres, pero también dolores. Puede haber éxitos y también fracasos. Podemos experimentar el amor, pero también el odio. Buena salud y también enfermedades. El deseo de la justicia, pero también observar tantas injusticias. En este mundo reconocemos que hay vida, pero también hay muerte. Un pastor, Paul Tripp, da el ejemplo de es como una casa en ruinas, que la estructura sigue existiendo, pero ¿qué es lo que pasa en una casa de ruinas? Pues a veces no funcionan las luces. Hay goteras en el techo,
la pintura se va quitando, los electrodomésticos se estropean. Sí, sigue siendo una casa, pero las cosas no funcionan como deberían. Todos tenemos el deseo de algo mejor, un mundo sin sufrimiento, un mundo lleno de paz y amor, un mundo justo, un mundo donde todo fluye y florece. Pero a pesar de esas dificultades, también podemos reconocer que nuestra realidad es algo sobrenatural. Porque lo que es natural sería no existir. Porque si empezamos con nada, lo natural sería seguir con nada, pero no es nuestra realidad. Vivimos en un mundo muy complejo, con muchísimo orden y diseño. Entonces, ¿cuál es el origen de todo esto? Yo creo que hay 3 preguntas que nos van a ayudar. ¿Quién, cómo y por qué o para qué? ¿Quién hizo todo esto? ¿Cómo lo hizo? ¿Y por qué o para qué lo hizo? Entonces, en el comienzo de esta gran narrativa, vamos a empezar en Génesis 1:1, que seguramente nos suena a todos estas palabras, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo empieza con Dios y nadie más. Solo Dios existía y nada más. En hebreo, una palabra que refería a Dios era Elohim. Y también tenemos el verbo en hebreo que sería bara, que es curioso porque es el mismo orden que tenemos en castellano. Vemos primeramente el verbo y luego el sujeto, quién está haciendo qué, ¿vale? Entonces, es diferente en inglés, pero aquí vemos y observamos que incluso antes de conocer a ese Dios, vemos que es un Dios creador, un Dios que está creando. En el principio creó Dios. Entonces, queremos ver diferentes aspectos, características, atributos de Dios en este pasaje y podemos observar primeramente que Dios es un Dios creador. Creó todo de la nada, según esta gran narrativa que tenemos en la Biblia. También vamos a reconocer algunas cualidades de Dios que se puede entender de este pasaje, que vemos un Dios eterno. Dios no está limitado por el tiempo, ni el espacio, ni la materia. En Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. También estamos viendo un Dios trascendente, que Dios no está limitado por su creación. Dios es superior y independiente y distinto de su creación. También estamos viendo cómo Dios está presente, actuando en y a través de su creación, pero también permanece diferente de su creación. ¿Vale? Hay diferentes conceptos teológicos, diferentes cosmovisiones que la gente puede tener en cuanto a este concepto de Dios y la creación. Podemos considerar el panteísmo, que todo es Dios o parte de Dios de alguna forma. La Biblia no afirma esto. El deísmo, la idea de que Dios no interfiere con su creación. Es como un pensamiento que Dios creó todo y luego lo soltó para ver qué iba a pasar. También la gente plantea pues lo que sería el dualismo, como viendo a Dios y el universo como 2 entidades separadas, pero también igualmente poderosas. O también otra cosmovisión que yo creo que es la más común entre nosotros, entre nuestra sociedad hoy en día, es simplemente el materialismo, negar la existencia de Dios por completo. Pero estamos viendo un contraste aquí en este pasaje, en esta gran narrativa, porque estamos hablando de un Dios superior a su creación, diferente que su creación, y también un Dios que es autoexistente. Él es, según Génesis 1:1, la fuente de todas las cosas. También vamos a ver y observar que estamos hablando de un Dios poderoso.
A lo largo de este relato en Génesis 1 vemos que Dios habla y sucede lo que Él dice. Es decir, que Dios trae algo a existencia de la nada, simplemente por el poder de hablar. Dice así en Salmo 33, 6 y 9, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Qué glorioso. También tenemos en Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. También la afirmación que vemos en Hechos 4:24, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Estamos contemplando un Dios infinito y eterno, como ya hemos dicho. Dios siempre ha sido antes de la creación. Dios es Dios. Solo Él existía en toda su plenitud. También lo afirma el Salmo 90, versículo 2. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Antes de ver este mundo creado, pues Dios existía. Y vemos esta creación debido a su obra poderosa. Entonces, estamos viendo y hablando de un Dios de muchísimo orden y claridad. También lo que se ve en este relato de Génesis 1 es que Dios va estableciendo orden. Vemos como Dios dijo, sea tal cosa y fue tal cosa. Sea la luz y fue la luz. Haya separación de los cielos y las aguas y la hubo. Júntense las aguas y la tierra y fue así. Produzca tal cosa y produjo tal cosa. También Génesis 1 afirma que Dios nos enseña y afirma lo que es bueno. Es tan bello escuchar las observaciones y afirmaciones de Dios mismo diciendo, vio Dios que la luz era buena. Vio Dios que era bueno todo lo que Él iba creando. Entonces, ¿cuáles son algunas de estas implicaciones de la pregunta ¿quién estamos planteando? Pues para resumirlo, estamos viendo que Dios es Dios. Él es el autor y también el enfoque de toda esta gran narrativa. Y si Dios es Dios, pues tenemos que reconocer en primer lugar que no soy yo ese Dios. Entonces, si somos honestos, si somos capaces de reconocer esta realidad, quizás nos surge otra pregunta. Entonces, si Dios es Dios, pero aquí estoy, ¿qué hago? ¿Qué hago en esta historia? ¿Qué hago en esta gran narrativa? Aquí me encuentro. ¿Por qué yo formo parte de esta historia? Pues me gustaría considerar la segunda pregunta, el cómo. El cómo, yo creo que nos va a ayudar a entender mejor qué hacemos tú y yo aquí en esta mañana y también con nuestras vidas. Pues, ¿cómo? Estamos viendo que Dios creó todas las cosas de manera ex nihilo, es decir, de la nada. Dios creó el universo y también nos habla Génesis 1 de la creación del ser humano. Génesis 1 y 2 juntos pues nos explican qué hizo Dios y cómo lo hizo. Nos habla de 6 días. Y hay cristianos que se debaten, no vamos a entrar en el debate si estos días eran literalmente 24 horas o si eran periodos más largos de tiempo. Pero bueno, vemos aquí, según esta narrativa, que en 6 días Dios hizo el universo. Y es curioso porque en los 3 primeros días vemos un poco pues cómo Dios establece lo que es la forma, la estructura, ¿no? Va separando lo que es la luz y las tinieblas, es decir, el día y noche. También va separando pues las aguas y los cielos. El tercer día pues la separación de la tierra y los mares. Y también pues las plantas
y árboles. Y luego, pues, días 4 al 6 es curioso porque Dios va rellenando, digamos, esta forma que Él ha establecido. Vemos cómo Dios va, pues, rellenando los cielos con esas luces que son el sol, la luna, las estrellas. En el quinto día vemos cómo Dios crea los peces y aves. Y también en el sexto día Dios crea a los animales y al hombre y a la mujer. Estamos hablando de una creación de un mundo físico, pero también un mundo espiritual, donde hay seres espirituales. Y cuando pensamos y reflexionamos sobre la creación del hombre, pues retomamos esta gran narrativa aquí en el pasaje que nos toca hoy, Génesis 1:26. En el sexto día, después de que Dios había creado seres vivientes como bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie, dice así en versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hay muchísimo que se puede destacar y pues aprender de este pasaje, y vamos a seguir profundizando, pero vemos en primer lugar un Dios relacional. A pesar de crear todas las cosas y poner en marcha pues toda la creación y el universo, vemos el corazón de Dios de ser cercano a su creación. Dios es un Dios relacional en su esencia, en su ser, en su propia naturaleza, un solo Dios en tres personas. Vemos aquí, pues, hagamos al hombre a nuestra imagen, Dios refiriéndose de manera plural, pero también un Dios relacional en el sentido de hacer, crear al hombre a su imagen. Estamos hablando y contemplando un Dios de amor, que fue de la abundancia de su plenitud y grandeza y amor que Dios creó todo. Dios no creó al hombre por necesidad, ni porque le faltaba algo, sino por puro amor. Y dice, creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, queremos ver que el ser humano, en primer lugar, es un ser físico, que literalmente existimos de manera física. En Salmo 139, versículo 13, también afirma esta verdad diciendo: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Pero también más adelante en Génesis 2, versículo 7, vemos también que el hombre y la mujer son seres espirituales, porque Dios mismo sopló en Adán aliento de vida. Entonces es un Dios que da vida. Entonces me gustaría volver a algo que hemos visto aquí que es muy grande y muy importante sobre la imagen de Dios. Imago Dei en latín. La imagen de Dios es lo que nos da a todos nuestra dignidad y valor. Porque al ser creados a imagen de Dios, el hombre y la mujer tienen una dignidad ahora intrínseca. De parte de Dios es Él quien establece nuestra dignidad y valor. Y somos creados a imagen de Dios. ¿Para qué? Para representar nuestro Creador y ser como Él. Pues curiosamente en el mundo antiguo, pues cuando los reyes conquistaban alguna región o algún lugar, pues muchas veces colocaron luego pues estatuas representando ellos mismos como símbolo de su autoridad y su reinado en este lugar. Entonces, de la misma manera nos habla acerca de los seres humanos. Somos representantes de nuestro Rey y Creador, creados a imagen de Dios.
Pero no solamente para representar a nuestro Creador, sino también para relacionarnos con nuestro Creador. Ser portadores de la imagen de Dios nos diferencia y nos separa del resto de la creación. Somos únicos en comparación con el resto de la creación. Se puede llamarlo la corona de la creación. Y vemos también este concepto en Salmo 8, 4 al 5. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo vistes. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Como corona de su creación, Dios creó al hombre y la mujer a su imagen y semejanza, para reflejar su carácter y para representar su autoridad y para relacionarnos con ese Dios tan poderoso y amoroso. Entonces, estamos diciendo que todos, en base a esta realidad, todos tenemos dignidad y valor, no solamente los cristianos, sino cada ser humano. Y es muy fuerte porque estamos viendo que no hace falta buscar ni conseguir nuestra propia dignidad ni valor, porque ya lo tenemos en el hecho de ser creados a imagen de Dios. Entonces yo creo que si somos honestos, reconocer que en primer lugar fuimos creados y en segundo lugar ver que fuimos creados a la imagen de Dios según su semejanza, pues tiene que traer muchísima claridad a nuestras vidas. Nos ayuda a entender lo que significa ser humano. Nuestra existencia como portadores de la imagen de Dios es una declaración continua de que el mundo pertenece a Dios mismo, no a nosotros, y que todo está bajo su control y reinado. Nos hace ver al final que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a Dios como nuestro Creador. Entonces, qué visión, qué claridad esto nos trae como seres humanos. Vamos a seguir en el pasaje de Génesis 1, versículo 28. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es curioso porque es el primer mandato directamente dado de parte de Dios a los seres humanos, un mandato de ser fructíferos y a multiplicarse, pero si nos fijamos también ese mandato fue dado como una bendición. Fue por su propia bendición a ellos mismos que son llamados a representar su Creador y hacer lo que Él había establecido. Y en continuación dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla y está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, la provisión de Dios. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y luego tenemos esta belleza afirmación de parte de Dios en Génesis 1, 31. Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí era bueno en gran manera. En gran manera. Y fue tarde y mañana el día sexto. Entonces, aquí tenemos un Dios que sigue interactuando con su propia creación, un Dios que define el bien y el mal, y gloria a Él, gracias a Dios por ofrecernos y traernos tanta dirección en nuestras vidas. Tenemos Dios mismo pues aprobando y testificando que todo lo que Él había hecho era bueno en gran manera. No sé si tú y yo afirmamos lo mismo que Dios afirmó. Vemos la belleza de su creación, respondemos en adoración a Él. Pues, ¿cuáles son algunas de estas implicaciones en nuestras vidas? Pues, el ser humano no es su propio creador. No somos autosuficientes.
Como hombres y mujeres, pues necesitamos a Dios para existir. Y el ser humano existe gracias a Dios, pero también depende totalmente de Dios. Observamos en Génesis 1 y 2 cómo Adán y Eva vivían en íntima comunión con Dios y gozaban de Él. Y nosotros también fuimos creados para este mismo propósito. Entonces, el ser humano no es Dios, pero por haber sido creados a imagen de Dios, para reflejar su carácter, para ser como Él, pues estamos considerando como, a diferencia del resto de todas las cosas creadas, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. A continuación, más adelante en Génesis 2, también nos va explicando exactamente cómo formó Dios el hombre y la mujer. Pero antes de llegar a eso también sigue definiendo pues el bien y el mal. También tenemos una visión en Génesis 2:15 sobre el llamado a labrar y guardar lo que Dios había preparado, cuidar y cultivar todas las cosas que les había dado. Es decir, que el trabajo existía antes del pecado. El trabajo es algo bueno que podemos honrar y glorificar a Dios a través del trabajo. Y luego es curioso porque llegamos a Génesis 2:16 y 17 y empezamos a ver que había una sola prohibición. De todo lo que Dios había creado, dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Una sola prohibición. No debían comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y es fuerte porque es también una advertencia sobre ¿qué? Sobre la muerte, que va en contra de su propia naturaleza, porque habían sido creados ¿para qué? Para vivir, para deleitarse en Dios, para vivir en esta íntima comunión con Él. Pero si no le hacen caso, pues hay consecuencia de la muerte. Pero esta prohibición entonces fue para su propio bien, porque el deseo de Dios es que pudiesen disfrutar de su plenitud para siempre. Más adelante en Génesis 2:20 al 24 nos explica pues cómo Dios le hizo a Adán una ayuda idónea. Literalmente del costado de Adán pues hizo la mujer. Vemos esta bella descripción del primer matrimonio en Génesis 2. Entonces también como iglesia queremos abrazar el diseño de Dios en hacernos hombres y mujeres. Reconocer que somos iguales en dignidad y valor, pero Dios en su belleza pues nos dio diferentes roles y responsabilidades. Y ahí tenemos lo que es un breve resumen de la creación según Génesis 1 y 2. Y sabemos que viene luego Génesis 3, que se trata de la caída del hombre. Esto veremos la semana que viene, cuando todo empieza a deshacerse debido a nuestra propia rebelión humana. Pero antes de llegar la semana que viene y ver la caída, pues queremos preguntarnos esa última pregunta: ¿por qué o para qué existe todo esto? Estamos viendo un Dios creador, un Dios que hizo todas esas cosas. Estamos viendo cómo lo hizo y pues ¿por qué o para qué lo hizo? Y claro, como hemos dicho antes, hay diferentes cosmovisiones, diferentes maneras de ver y entender el mundo. Hay la opción de ver el mundo como algo muy aleatorio, sin propósito, o un mundo con tanto diseño, con tanto cuidado,
con tantos detalles, con gran propósito. Si somos honestos, pues pasar de la nada a algo, esto debe tener implicaciones. Es decir, que ese algo que antes no existía, pues ahora existe y tiene un propósito. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Qué significa ser humano? Estamos hablando y viendo pues lo que es tener un valor intrínseco. Comprender que fuimos creados, pues explica tanto pues los anhelos que podemos tener como la justicia, la paz, lo que es vivir en rectitud, lo que es buscar y anhelar la verdad, el amor, la bondad, valor. Que esto tenemos todo en Dios mismo. Pero ¿por qué Dios creó todo el universo y el ser humano? Como hemos dicho antes, pues no por necesidad, sino para su propia gloria. Y me gustaría leer en Isaías 43, 7, que dice: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Podemos preguntarnos esta misma pregunta que encontramos en el Catecismo Menor de Westminster: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta que pone ahí es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Así trata nuestras vidas. Lo vemos tanto en las Escrituras. En Romanos 11, versículo 36 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Es la idea de centrar todas nuestras vidas en Dios mismo y disfrutar de esa relación que tenemos con Él. Colosenses 1, 16 al 17 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Hemos cantado de eso. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Si todo fue creado por Dios y para Dios, significa que todo lo que fue creado tiene propósito, nuestras vidas incluidas. Entonces, realmente toda nuestra vida se trata de adoración continua, de glorificar a Dios por quien es. Como acaba la Biblia en Apocalipsis, esta visión en Apocalipsis 4:11: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, para concluir y aplicar estas verdades a nuestras vidas, ¿cómo podemos entender el propósito de la vida? Lo que la Biblia nos invita a hacer es dejar que esta gran narrativa define cualquier otra narrativa que podemos buscar. Es decir, prestar atención a ver el mundo como Dios lo organizó, lo creó, y como Él revela cómo deben funcionar las cosas. Es decir, que ya tenemos un contexto establecido. Y eso nos ayuda a ver pues más bien nuestro contexto específico en cuanto a nuestras relaciones, amistades, familia, lo que es el trabajo, los deseos, el propósito. Todo tiene su contexto. Y solamente cuando estamos arraigados en el contexto que Dios mismo nos da es cuando encontramos de verdad pues nuestro propósito y entendemos el propósito de esta vida. Entonces, ¿cómo estamos cuidando y cultivando lo que Dios nos ha dado? Podemos pensar en nuestras propias vidas, en nuestras familias, en el trabajo. La excelencia de la creación provoca adoración en nuestros corazones, provoca gratitud en nuestro corazón hacia Dios. Esta gran narrativa te ayuda a ver tu necesidad de Dios para realmente florecer como un ser humano creado a su imagen.
es que tenemos que ver y entender que el florecimiento humano solo es posible cuando centramos nuestras vidas en Cristo, porque como viene las consecuencias de la caída, pues tenemos que ver y elevar lo que hizo Jesús para redimir a su pueblo perdido, las personas pecadores. Ser hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿cómo nos llama a responder en nuestras propias vidas ahora mismo? Tenemos la oportunidad de dar a Dios lo que a Él le pertenece. Y hay algo también muy fuerte sobre la imagen de Dios en cuanto a nuestros enemigos. Reconocemos que también nuestros enemigos fueron hechos a imagen de Dios. Si es así, pues debemos amarlos y honrarlos. Y esto solo es posible por medio de Cristo. Entonces vamos a orar y seguir reflexionando sobre estas verdades y luego participar en la cena del Señor. Dios, hay tanto que se puede ver y decir sobre la creación de todo, Señor. Es un tema muy profundo, Señor. Pero más que nada lo que queremos ver y destacar de tu palabra en esta mañana es que tú eres el gran creador de todas las cosas. Todo existe gracias a tu mano poderosa, gracias a tu bondad y tu amor. Existimos, cada persona aquí en esta mañana, Señor, y somos llamados a responder, a buscar esta relación íntima contigo que por la consecuencia del pecado y nuestra propia rebelión, que vamos a ver más la semana que viene, Señor, pero entendemos que ha producido pues consecuencias muy fuertes en nuestra relación contigo, Señor. Que es imposible relacionarnos como pecadores con un Dios santo y perfecto, tan bueno y tan separado y tan alto, Señor. Pero gracias a la obra de Cristo, Señor, tú has hecho posible volver a tener esta comunión íntima contigo. Y estamos agradecidos, Señor. Ayuda a cada uno en nuestros corazones, Señor, ahora mismo a responder a lo que hemos visto y escuchado en esta mañana según tu palabra. Y queremos, Señor, pues enamorarnos más y más de ti y de tu visión para nuestras vidas. Así que guíanos por el poder del Espíritu Santo. En tu nombre oramos. Amén.